después de 10, 15 años de haber vuelto, después de estar hablando de programas de prevención de cáncer de próstata, de cáncer de riñón, cáncer de testículo, me encuentro que tengo que estar pidiéndole a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes que no maten a los pibes. Realmente es increíble. No tengo conflicto de interés, no tengo conflicto de interés ni con la industria farmacéutica, no tengo afiliación política, no recibo dinero por dar estas charlas. Sí colaboro fervientemente con los muchachos cuidarlavida.org, que es una plataforma que desarrolló Martín Urdanis, a quien los invito a todos a que suban ahí, eso es totalmente libre, gratuito, abierto. Se suscriben, pueden ingresar fotos, videos, imágenes, opiniones, hay un tamiz muy amable, muy cordial, y esto no es de nadie, simplemente está abierto para todos los que quieran colaborar con la vida. Y esto sirve también como una suerte de abrevadero. Como agencia incluso ya hay algunos programas de televisión por cable que buscan acá las novedades pro vida, con lo cual creo que es una plataforma más que interesante. Y les digo más aún, viendo la experiencia de otros países, no me extrañaría que dentro de no mucho tengamos alguna suerte de ley mordaza. Entonces, ya en la actualidad prácticamente no tenemos ningún tipo de voz en los medios masivos de comunicación. Entonces, el día de mañana, cuando nos quiten todas las cuentas de Twitter, a mí ya me la suspendieron 2 veces, una me la anularon por completo, ya me han suspendido cuenta de Facebook. Entonces, el día de mañana, cuando esa persecución ocurra, todos vamos a ir y vamos a terminar abrevando acá, porque esto es una cosa privada, ¿no? O sea que preparémonos. Mi único conflicto de interés tiene que ver con el juramento médico que hacemos cuando nos graduamos: respetar la vida de la concepción hasta la muerte natural y aún bajo amenazas no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Un poco el objetivo de esta charla va a ser tratar de definir un poco los fundamentos científicos y sanitarios por los cuales el aborto no constituye un derecho que representa un negocio millonario, y vamos a hablar también de estas estrategias de marketing, como por ejemplo exactamente, niño, no, niña, no madre, ¿no? Esta es un poco rápidamente la agenda. Vamos a tratar de ir contestando cada uno de estos elementos que son jingles publicitarios que uno escucha todos los días, y vamos a ir contestándolos con datos, con números, con evidencia científica, y no con ni cosas ideológicas, ni con pensamientos mágicos, ni con construcciones, en fin, construcciones sociales. En primer lugar, clásicamente, y lo que uno escucha, no solamente lo escucha uno acá, sino en otras partes del mundo, y sobre todo en otras partes del mundo. Y esto me ha pasado con estar cenando con gente del exterior, una señora australiana, 70 años, cáncer de mama, y salió no sé cómo este tema, y la señora indignada: ¿cómo? Esto es mi cuerpo, dice. 70 años, pues sí, flaco. Y uno dice, a ver, ¿dónde te enseñaron biología? Uno puede decir, che, mirá, yo lo quiero justiciar al pibe, pero, a ver, primero pongamos la base científica sobre la mesa. Entonces, esto es el mecanismo, esta es la fisiología del embarazo. El espermatozoide más fuerte, o los más fuertes llegan, este es el ovario, libera el óvulo a las trompas. En este escenario se produce lo que se llama la fertilización. En medicina, fertilización, fecundación y concepción técnicamente son sinónimos. Uno puede hacer alguna disquisición, pero bueno, vamos a hablar, si quieren, de fecundación para ser lo más correcto posible, que es el momento en el cual el espermatozoide penetra el óvulo. Ahí lleva un proceso de aproximadamente 8 horas que se llama singamia, en el cual el material genético del padre o del progenitor masculino se fusiona con el de la madre, el progenitor masculino y femenino, para dar lugar a este nuevo ser humano. En ese proceso de 8 horas, un nuevo ADN se forma, distinto a los ADNs que vienen del espermatozoide y del óvulo, lo cual le da carácter único y absolutamente individual e irrepetible. Y un proceso que, a partir de acá, lógicamente, en esta fusión empieza un proceso que se llama de duplicación celular, donde esta célula se divide en múltiples, y cada vez múltiples y múltiples y múltiples. Y una de las características típicas de estas células es que tienen lo que se llama la capacidad, no solamente un ADN, como dijimos, totalmente distinto e independiente, sino tienen la característica de ser multi o totipotenciales. Es decir, estas células tienen la capacidad, cuando este ser humano se vaya desarrollando, en desdiferenciarse de distintos órganos: el intestino, el cerebro, el aparato nervioso, el aparato muscular, el aparato genético.
Y otra característica, digo esto como primer diferencia cuando uno escucha por ahí, che, eso es una bolsa de células, como hay un audio que les voy a pasar más tarde de la ciudad de Salto. Y otra de las características, porque una bolsa de células no tiene la autonomía para sobrevivir solo, y tampoco tiene esta capacidad de desdiferenciación a otros órganos. Y la otra característica es que este nuevo ser humano, que a partir de ahora se lo empieza a llamar embrión, tiene la capacidad de vivir solo aproximadamente 7-8 días, que empieza a viajar solito, ¿no? Vive solo. Una bolsa de células no vive solo 7-8 días, hasta que se implanta. Cuando se implanta, envía señales a la madre envía señales a este embrión, porque, lo mejor dicho, ser humano en etapa embrionaria, se empieza a desarrollar la placenta. La placenta... Disculpa, Fernando, Sí. ¿hasta qué momento son totipotentes las células? ¿Hasta que es una morga o...? No, la totipotencialidad, en realidad, nosotros tenemos hoy en la etapa adulta también células que son multipotenciales o totipotenciales. Por eso el famoso trasplante de médula ósea, por ejemplo, yo puedo ir y donar, me sacan sangre de la médula ósea. En la médula ósea tenemos células que tienen la capacidad de generarse hacia glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos de una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad, un cáncer, y que por ahí la quimioterapia le barrió los glóbulos blancos. Hay estrategias de tratamiento que es justamente el trasplante de médula ósea. La médula ósea es recuperar células madres, típicamente, que es el lugar donde técnicamente se van generando, que es en la médula ósea, que es la médula ósea, que es ¿vieron el caracú del hueso? Lo que está en la esponja del hueso adentro, ahí se generan y se fabrican. O sea, hay células, digamos, en la etapa embrionaria que tienen la capacidad de diferenciarse y a formar órganos. Pero en la edad adulta seguimos teniendo, estas que llaman por ahí, lo van a ver como stem cells, células madres que se siguen generando y que pueden ser utilizadas para desdiferenciarse. Ahora, una vez que se formó el órgano, es decir, las células que están destinadas a formar, por ejemplo, la vía urinaria, los riñones, una vez que se formó el órgano, esas células ya están, ya no pueden seguir desdiferenciándose a otras cosas. O sea, pero como concepto de... las células esas potenciales son distintas entre sí. Por ejemplo, unas, las que forman riñón, no son las que forman tienen alguna cosa distinta entre ellas, ¿no? Por Que supuesto. sirven para cualquier cosa. Totalmente, digamos, hay un grupo de células que van a formar, vamos a decir, los órganos internos. Hay otras células que van a formar lo que se llama músculo esquelético, hueso y músculo. Hay otras células que ya están destinadas a diferenciarse del sistema nervioso. Entonces, lógicamente, ahora después hay un tiempo que se llama de maduración, es decir, la célula se diferenció, empezó a formar el órgano, pero el tiempo de maduración, esto va a venir más tarde, va a variar de acuerdo al órgano. Por ejemplo, después si quieren cuando charlemos, este niño no es persona porque porque no piensa o porque, no escucha o porque no escribe poemas, el sistema nervioso tarda 20 años en madurar. ¿Sí? Entonces, con ese criterio no podía justiciar a un pibe de 3 años porque no deduce, no piensa, no escucha bien, no ve bien, a uno de 2 años porque no razona, etc. Es decir, una cosa es la desdiferenciación, esa totipotencialidad, células embrionarias, las células digamos, de gestión de formación inicial. Y después, algunos órganos van madurando y tenemos todavía células en el hueso que tienen la capacidad de generar distintas líneas celulares, que son las que llaman las células madre. Estos 7 y 8 días no recibe absolutamente nada, vive totalmente solo. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes quieren, hay una diferencia sutil. Los que hacen fertilidad dicen que la vida comienza en la implantación, que es este momento acá, donde el embrión se implanta. ¿Pero por qué dicen eso? Porque ellos juntan un óvulo espermatozoide afuera y directamente lo meten en el útero. Entonces hay por ahí recontra conocidos genetistas o gente que se dedica a la fertilidad y tal, que son absolutamente defensores de la vida, pero por ahí conceptualmente para ellos la vida comienza en la implantación. Por eso les hago esta disquisición. Por ahí cuando dice la vida comienza en la concepción por ahí podría llegar a ser un término un poquitito más vago, pueden decir que la concepción es la implantación, técnicamente no. Es decir, concepción y fecundación, para la ciencia se usan como sinónimos. Pero si alguien quiere ser un poquitito más purista, vamos a decir, la vida comienza en la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, y acá vive solo, se implanta y acá se desarrolla. Y lo único que varía en función del tiempo es el tamaño y el desarrollo de los órganos. Una cosa, normalmente, antes de implantarlo, cuando se dice fecundación artificial, se multiplica, no se implanta el cigoto.
¿O sí? Bueno, ellos, a ver, técnica, vamos a decir, ellos generan un embrión en un ámbito artificial. Sí, está bien. Claro, pero ¿cuántas Ellos tienen la capacidad de seleccionar. Es embrión antes de que lo implanten, ¿crees yo o no? Claro, eso, a ver, tiene un desarrollo inicial similar a este desarrollo celular, a esta Por eso subdivisión. yo te decía, no tenés idea de cuando lo implantan, de cuánto tiempo es. A ver, exactamente se lo puedo. Yo creo que tiene las características de un blastocito, pero se lo puedo averiguar con detalle. Bueno, Pero concretamente es, o sea, esto que ocurre en la trompa, básicamente es lo que se desarrolla en el ámbito del laboratorio. Y una vez que adquiere estas características, es ahí cuando se implanta. Ellos además tienen la capacidad de seleccionar mejores, peores, cuál tienen alteración o no alteración genética, y van y los implantan. De hecho, a veces se implantan 2, 3, 4, cuando empiezan a crecer, che, mirá, esto está creciendo 2, 3, bueno, vamos bien con una aguja, pum, le ajustician 1 o 2 y queda con 1 o queda con 2, funciona, digamos, creciendo. Pero esto, por ahí hay detalles técnicos que se los puedo buscar, días, fechas, o sea, el número de días. Igualmente, a ver, quiero decir, creo que es importante también en consideración que cuando se hizo la ley de fertilización jamás se discutieron estos temas ni tenía como objetivo discutir esto. La ley de fertilización lo único que tenía como objetivo es la cobertura de las obras sociales de este tipo de terapéuticas. Pero toda la gente que hace fertilidad lo hace para generar vida, no para matarla. Después, sí, lamentablemente hay detalles que son incompatibles, si ustedes quieren, con la concepción, con la facultad que uno tiene de decir, che, mira, en este embrión hay una vida, entonces a ver qué estamos haciendo con esto. Pero no es, a ver, creo que es un poquito peligroso ahora meterse en esta discusión, porque no es el objetivo, el problema que tenemos es otro. Después, por supuesto, me imagino que en algún momento deberá atenderse y prestarse la atención. Pero, digamos, qué sé yo, por ahora yo le diría que meterse un poco en camisa de 11 varas. Que hay que analizarlo, me parece extraordinario. Que roza con la ética cuando uno decide, che, este embrión lo justicio, este embrión lo congelo y lo descarto, no hay ninguna duda. Pero no es el momento, y sepan que desde el punto de vista estrictamente médico, me animaría a decirle que el 100% de los médicos que se dedican a hacer fertilidad es para generar vida, no para matarla. Y esto es importante dejarlo claro. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque matar a este ser humano, acá, en cualquier etapa estamos matando al mismo ser humano. Estamos terminando lo mismo. Es decir, la única diferencia es la terminología médica. Porque a partir de la semana, hasta la semana 8 o 9 se lo llama embrión, a partir de la 9 se lo llama feto, después se lo llama neonato, después es un infante. Y después, vamos a ver, lo tenemos el profesor Martini, para la ley, es niño desde acá hasta los 18 años. Entonces hay términos que son científicos, hay términos que tienen connotación legal. Entonces ahí por ahí se genera un poquitito de confusión. Pero el mensaje para llevar a casa es, lo matemos donde lo matemos, vamos a estar matando a un ser humano. ¿Por qué? Porque si no pasa nada raro, de toda unión de óvulos espermatozoides, es decir, si no hay un fenómeno, cualquier tipo de alteración médica, genética, abortos espontáneos, que los hay bastantes, todo embarazo termina en un nacimiento. Importa dónde lo agarro. Entonces, recién vimos, la información genética es única, es irrepetible, es distinta a la de esos padres y le da carácter de heredad. Entonces, cuando vienen y nos dicen, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, yo decido como mi cuerpo, de ninguna manera. Por primer lugar, ya vimos que estamos diciendo sobre un tercero. Ese ser humano tiene un ADN distinto, late un corazón a un ritmo cardíaco totalmente diferente. Es tan evidente, eso es realmente sencillo. Bueno, pero la ciencia no es clarísima. Ahora, por supuesto que no me pertenece. Yo me muero y mis hijos se quedan en la tierra. A ver, yo me corto un brazo, que sí me pertenece, y yo me voy a la tumba con un brazo menos. Pero, a ver, hay 20.000 ejemplos, creo que tengo por ahí una diapositiva. El año pasado, si no me recuerdo, un accidente, la madre embarazada, le salvaron al pibe y la madre se murió. Por el accidente, y al pibe lo salvaron, al bebé, embarazada casi de término. Entonces, esta concepción de que esto me pertenece, de ninguna manera. O sea, lamentablemente, sí la naturaleza lo alberga en el útero, como ocurre en casi todos los mamíferos por un tiempo determinado. En el ser humano son 9 meses, son 40 semanas. Y de acuerdo a la especie, la naturaleza
con el padre de la madre. Sí. Esto viene así de fábrica, nos guste o no nos guste. O sea, independientemente de cualquier pensamiento, de cualquier lo que ustedes quieran, es una cuestión humanitaria. ¿Quién soy yo para decidir quién debe vivir y quién debe morir? Esto es lo que va así, pero lo hemos charlado muchas veces. Cuando nos dicen, che, esto no es persona, podríamos entrar en la definición de persona, pero llevaría un rato. Pero cuando decimos una persona, vamos a la ley de la Academia Española, individuo de la especie humana. Entonces ya vemos que por el ADN es un individuo, ya vemos que de todo embarazo, si no hay ningún fenómeno fuera de lugar, va a salir un ser humano. Entonces ya por definición es persona, por tener carácter de individualidad y pertenecer justamente a la especie humana, desde el nacimiento. En un embarazo no sale un reptil, no sale un anfibio, no sale otra cosa. Ahora, cualquiera podría decir que estos tipos no son personas, de acuerdo a cómo los trataron. Entonces, a ver, no importa la época en la cual se está viviendo, siempre estamos hablando de genocidio cuando vamos y matamos en masa a toda esta gente. Ahora fíjense, yo digo, con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, muy bien, ¿sabes qué? Yo agarro mi riñón y lo vendo. La ley no me deja. Es ilegal. Profesor, no sabe mejor que yo. A ver, ¿yo puedo andar drogando borracho por la calle? La ley no me deja. ¿Yo puedo andar drogándome por la calle? Bueno, por ahí algunos productos pueden que sí, pero la enorme mayoría de las drogas y comercialización tampoco. Pero yo hago una línea de cocaína, me tiro no sé, seguramente creo que la ley no me deja, por ejemplo, profesor, me equivoco. Entonces yo con mi cuerpo tampoco puedo hacer lo que quiero. Mucho cuidado. Y esto también es ilegal. La prostitución, hasta donde yo sé, la prostitución está prohibida en la Argentina. Y es ilegal. Pero che, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, yo me prostituyo, soy fantástico. ¿Sabes qué? El Estado no te deja. Y mucho cuidado porque ya se está bajando línea. Fíjense, esto es de la revista Noticias, de ahora cuando falleció el padre del presidente, ya se está hablando del tema de la muerte digna. López Obrador de México ya también está hablando de esto. Pero para la ley argentina, te digo, che, flaco, yo quiero que me ajusticien cuando piensen que yo no voy a sobrevivir. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. De ninguna manera, la ley no me lo permite. Entonces, mucho cuidado con esto. Y por supuesto, imagínense, yo médico, una chica viene, se corta la vena, como esta. Tiene un cartel en la frente que dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, me quiero matar. Yo estoy en la guardia, me llega esta piba, inconsciente, muriéndose, desangrándose. Yo como médico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la ley que haga? O sea, más allá de lo vocacional. O sea, intuitivamente creo que todos sabemos qué decir. Ahora, ¿qué me dice la ley a mí que yo tengo que hacer? ¿La tengo que dejar morir? ¿Tengo que respetar el cartel en la frente que dice yo con mi cuerpo lo que quiero? De ninguna manera, eso es ilegal. Entonces, el cuento que yo con mi cuerpo hago lo que quiero, por favor, o sea, no sé, uno ya no sabe cómo explicarlo. O sea, es un absoluto sinsentido científico, ilegal y jurídico. Ahora, yo les puedo llenar esta habitación de libros que dicen que la vida empieza en la concepción. Sin embargo, la gente que dice que la vida no empieza en la concepción, como en distintos países del mundo, no terminan de ponerse de acuerdo. A ver, flaco, pará. Bueno, ok, el comienzo de la vida es una construcción, como dicen algunos payasos. Ahora, a ver, ¿qué pasa? Los noruegos son más ignorantes que los americanos o menos ignorantes, porque para ellos la vida comienza en la semana 13, entonces te lo dejan ajusticiar hasta la semana 12. Que los gringos, bueno, variando los estados, hasta la semana 24, o Portugal, hasta la vida comienza en la semana 11. Muchachos, pónganse de acuerdo. Entonces, si ellos no se ponen de acuerdo, es porque no tienen el fundamento científico para decir cuándo comienza la vida. Sin embargo, absolutamente todos los libros de biología, medicina y genética, el padre de la genética, Jerome Leyer, estuvieron en el grupo ahora recientemente de ellos, acá en Buenos Aires, claramente la vida comienza en la concepción. La muerte prueba que la vida existe. O sea, si vos estás terminando algo, es porque había vida ahí. El tema legal, yo sé que esto ya lo han tratado bastante, lo voy a pasar rápidamente. Sabemos que la Constitución Nacional hay tratados y concordatos que tienen jerarquía por encima de nuestras leyes. La clásica más citada es la Convención sobre los Derechos del Niño. La Argentina hace un adendum en el artículo 1, una modificación, donde dice que todo ser humano, en el momento de su concepción, hasta los 18 años de edad. Por eso fue tan fácil
entre comillas, la legalización del aborto en países de Uruguay. ¿Por qué? Pues si bien ellos están suscritos a la Convención de los Derechos del Niño, no tienen esta modificación en el artículo 1 que sí tiene la Argentina. Entonces ahí pasó como tiro, lo vetó Tabaré Vázquez, el médico, pero después cuando subió Mujica, pues salió como un plumazo. Después el Código Civil también reconoce la existencia de la persona humana. Ustedes ya conocen bien el Código Penal, hasta el ratificado el último 8 de agosto. Claramente hay situaciones, creo que ustedes ya lo tienen muy claro, la diferencia entre legal y no punible. Creo que no hace falta ahondar sobre esto, pero bueno, en la actualidad, la ley argentina, cuando hay riesgo de muerte para la mujer, y en caso de violación, mujer idiotamente. ¿Por qué? Porque en aquel momento se pensaba que de un embarazo de una mujer idiotamente iba a salir otra persona idiotamente. Hoy sabemos que esto no es así. Ley del 1920, 1921. Hoy por hoy, con una declaración jurada de abuso o violación, ya alcanza, y voy a volver sobre este tema en un rato, para que, entre comillas, la ley acepte que esta persona fue violada o abusada. Y después que no voy a entrar en detalle, pero simplemente lo que seguramente ya han conversado con el profesor, la Corte Suprema no tiene la potestad, no, gracias, de dictar leyes, los ministerios tampoco tienen la potestad de hacerlo. La Corte, hasta donde yo sé, falla para situaciones puntuales y no es, por lo menos jurídicamente, no es aceptable que un fallo puntual después sea utilizado y sea trasladado a otros escenarios. Exactamente, no es el tema central, pero claramente creo que vale la pena conversarlo. En el año 2010 se hizo el primer protocolo de interrupción, que ellos llamaron interrupción legal del embarazo. Ya sabemos que esto es un eufemismo, porque no interrumpe nada, sino que termina, es ilegal y el embarazo no es una enfermedad. Entonces, pero claramente lo primero que llama la atención, año 2010, realizado en 2015, les recuerdo esto porque el fallo FARE es del 2012 y el fallo, hay gente que dice, no, la Corte Suprema dijo hagan protocolos. No, la Corte Suprema dijo vean de hacer algún protocolo, pero ya había protocolos en el país, que se extiende la Corte del Ministerio de Salud. Nuevamente, los ministerios no tienen la potestad de dictar leyes y lo que más llama la atención es esto que está acá, que es que el Ministerio de Salud le agradece a una empresa abortista que hace un negocio desde el aborto por la confección de este documento. Entonces, en ciencia, por lo menos esto es un sesgo tremendo, y en ciencia uno agarra cualquier publicación científica y ve esto, ni sigue leyendo, agarra así y lo tira a la basura, porque sabe que la opinión y todo lo que está vertido ahí claramente está sesgado por un interés. Y esto como que yo agarro agarren la marca que ustedes quieran y le digo, mire, ¿sabe qué? Señor de Volkswagen, quiero que me ayuden a escribir un documento a ver cuál es el mejor auto del país. Entonces, hacen el documento, acá no sé, la Unión Industrial Argentina, o no sé, el Ministerio de Transporte, y en ese documento, en la primera página, como hicieron antes, le agradecemos a Volkswagen en la confección de este documento. Sí, claro, me está cagando. Lo mismo es ese protocolo. Este protocolo, los primeros en ponerlo en claro fueron los salteños, creo que en el año 2010 o 2012 hicieron en el 2010, cuando salió el protocolo, fueron los primeros en poner esto sobre la mesa. Primero que no es un instrumento legal, no ha sido aprobado ni por el Parlamento ni por nadie, no tiene un asiduo respaldo normativo, viola las autonomías provinciales y por supuesto ampara al violador. Fíjense hasta dónde llega la aberración y el dislate jurídico. Esto se lo voy a mostrar en un rato, pero el gran problema que tenemos ahora, que lo que yo estoy viendo, el aborto es ilegal, pero los abortos se hacen a mansalva. ¿Por qué? Porque la ley los ampara, nos guste o no nos guste. A ver, el abuso o la violación es un delito de instancia privada. ¿Qué significa esto? Que no hay necesidad de denunciar al abusador o al violador. En segundo lugar, no se exige ADN del chico asesinado, no hay un banco de ADNs de violadores o abusadores, el Estado, por supuesto, está totalmente ausente para prevenirlo, no resuelve la vulnerabilidad, y los violadores tienen una altísima residencia, pero por sobre todas las cosas, al ser un delito de instancia privada, cualquier persona, no pone fecha, no pone plazo, voy a volver sobre este tema, cualquier persona viene y dice, che, me abusaron, firma una declaración jurada y buenas tardes, mucho gusto. Ahora, ya voy a volver sobre este tema. Lo más grave es que no pone plazos para abortar. Ahora, ¿qué pasa? Los médicos no tenemos ni idea de leyes. No tenemos ni idea. ¿Qué es lo que me pasa? Hace 2 días hablé con un médico que tiene a su vez un amigo que es director de un hospital del Bolsón.
Y el médico del hospital de Bolsón le dice, che, acá en Río Negro el aborto legal es legal hasta la semana 22. Y le dice el flaco, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué significa esto? Los médicos no tenemos ni idea de leyes y es perfectamente razonable que los que hacen leyes tampoco tengan idea de la biología. Ahora, a nosotros se nos acerca un tipo de saco y corbata y nos dice, nos muestra un protocolo y dice, che muchachos, esto es ley y acá se tiene que cumplir. Y los directores de hospitales, estos pibes, se fruncen todos, especialmente cuando tienen los conceptos pinchados con alfileres. Pero estos protocolos son absolutamente una emboscada. Un protocolo no es otra cosa más que una recomendación de un procedimiento. Y les traje esto porque pasó acá hace 2 días. Hubo una amenaza de bomba, que creo que fue en este edificio, o allá enfrente, ¿no? Enfrente. Exacto. Entonces todos los diarios activamos el protocolo de evacuación. ¿Qué dice el protocolo de evacuación? En caso de amenaza de bomba, salga al pasillo, baje por la escalera, no tome el ascensor, siga las instrucciones de los hombres de chaleco naranja, qué sé yo, camina hasta la esquina y vaya a la mitad de la plaza. Eso es un protocolo, es una recomendación. Ahora, hay una amenaza de bomba, yo estoy acá en la planta baja, tengo una ventana acá y yo me puedo escapar por la ventana. Yo voy por la ventana. Un protocolo no es una ley, es una sugerencia, es una recomendación. Es una suerte de... a ver, si ustedes quieren, ayudan. En otras palabras, en caso que usted quiera matar al pibe, le sugerimos seguir este camino. Pero eso no significa que al pibe haya que matarlo. Ni tampoco significa que sea ley, todo lo contrario. De ninguna manera es una ley. Y vuelvo para atrás lo que dijimos antes. Esto está escrito por el Ministerio de Salud, hoy Secretaría de Salud. Los ministerios no tienen la potestad de escribir leyes. Solamente los legisladores. Entonces es una absoluta emboscada. Ahora, lógicamente, y acá voy a enganchar un poquitito con este tema, porque tiene que ver con la biología. Niñas no madres, por supuesto que es totalmente estremecedor el concepto y el mensaje, y por supuesto hay una cuestión que tiene que ver con el marketing. Nadie quiere que un niño sea madre, nadie quiere que un adolescente sea madre, nadie quiere que una joven sea madre, por supuesto. Y muchísimo menos en situaciones indeseadas, situaciones de abuso, situaciones de violación. Es lo que debe ser las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Ahora, hay conceptos que son importantes también. Perdón, me gustó de la sinceridad de los que lo hicieron, porque hasta figura la Plan Faru ni siquiera camuflada como fusa, o sea, sí, ya por su nombre, sí. digamos, dicho Sí, de una forma muy clara. Correctísimo, es que la mayoría de estas cosas vienen importadas, y para llegar a esto, es decir, cuando acá viene el Banco Interamericano de Desarrollo y dice, che, mira, tenemos $200.000, $200 millones de dólares, ¿no? Para cosas de género. Acá agarran gauchos que hacen marketing, agarran tipos que hacen dibujitos y empiezan a gastar la guita en eso, entre tantas cosas. Si es que lo usan para eso, ¿no? Signo de pregunta. Pero sí, estos tiempos tienen dinero y hay gente detrás. ¿Sí? Para llegar a esto, porque acá hay todo un elenco de gente trabajando. Hay marketing, hay difusión, hay coaching, hay focus group, hay 20 cosas que son costosísimas. Ahora, ¿cuándo se caracteriza la mujer? Es decir, ¿cuándo sale de la niñez y pasa a la adultez? Justamente cuando tiene la capacidad de procrear. Digo esto porque por ahí, vuelvo a insistir, es catastrófico el abuso. Pocas cosas deben ser peor, pero mucho cuidado. Porque una niña, si no tiene capacidad de procrear, jamás va a quedar embarazada. Entonces, no son niñas, no madres. Pero bueno, es el jingle del marketing. Sepamos entenderlo. En segundo lugar, la pubertad tiene 5 estadios, 1, 2, 3, 4 y 5. La menarca, que es la primera menstruación, ocurre en la etapa más tardía de la pubertad, que es en la etapa número 4. Le digo más, las primeras menstruaciones son sin ovulación. Es decir, que recién, luego de varias menstruaciones, ahí es donde la mujer empieza a ovular y recién podría empezar a quedar embarazada. Es decir, que esto ocurre en lo que se llama la adolescencia tardía, y en la jerga popular, cuando una niña empieza a tener menstruaciones, es cuando una niña se convierte en señorita. Ahora, también es tremendamente importante dejar claro que cuando vemos una niña abusada que queda embarazada, es la punta del iceberg. Porque esa niña la vienen abusando hace meses o años, porque no de todo abuso
sale un embarazo. ¿Se entiende? Es decir, acá estamos empezando por el final. Si nosotros queremos resolver el problema, tenemos que prevenirlo, y la prevención es empezar mucho antes. Y el Estado tiene que estar presente en esas situaciones de vulnerabilidad. Si no, a ver, es el final. Ahora, distinto es que lógicamente ahora hay 20.000 casos de abuso que están todos saliendo a las noticias. El caso del doctor Rodríguez Latra en Chipolletti, 19 años la chica, después de 5 meses se acordó que fue abusada. Entonces estamos en ese escenario donde, lógicamente, cualquier médico, cualquier comité de psicología, cualquier comité de ética, que ve una piba después de 5 o 6 meses, dicen, che, flaco, levanta el dedo, me abusaron, lo primero que uno hace es dudar. No digo que no lo hayan abusado, pero lo primero que uno hace es poner en tela de juicio, porque en las condiciones, por lo menos habituales, uno pensaría que una persona abusada o violada, lo primero que hace en una situación de estas, primero es denunciarlo, segundo es pedir ayuda, tercero es ir al médico, ir a los hospitales, ir a donde sea, y hacer los test que sean necesarios, que sea necesario, pero no a los 6 meses. Esto como concepto básico. Por supuesto que el embarazo adolescente tiene algunas cosas que hay que tener en consideración, especialmente cuando la talla de la mujer es pequeña. Yo tengo una hija de 13 años, es casi alta como yo. Ahora, no es la mayoría de los eventos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se llama disproporción pélvico-fetal, es decir, el bebé es demasiado grande para pasar por una pelvis muy estrecha. Entonces, para dar a luz a ese chico, hay que hacer una cesárea, porque si no, puede provocar muchos daños en los órganos pelvianos. Otra mayor probabilidad es ruptura prematura de membranas. El chico hay más probabilidad de prematurez, bajo peso y de estrés respiratorio. Todas estas cosas son manejables y son tratables. Ahora, lo más riesgoso es llevar a esta adolescente a hacerle una cesárea al 6º mes de embarazo. Eso es 20 veces más riesgoso que madurar el embarazo, que llega al 8º o 9º mes, y darlo a luz por abajo o por cesárea, por parto natural o por cesárea. ¿Por qué? Se lo voy a explicar rápidamente. Esto es el útero, esta es la vagina, esto es lo que se llama el segmento del útero. Es decir, el útero tiene un cuerpo, el fondo del cuerpo y el cuello, ¿sí? Este segmento uterino va madurando durante el embarazo y en la medida que ese bebé va creciendo. ¿Qué significa madurando? Que este que es el segmento, se va haciendo más fino. Cuando el bebé no está totalmente desarrollado, esto es mucho más grueso. Esta pared acá es mucho más gruesa. Entonces, si ustedes agarran un bebé de 5 o 6 meses y dicen, che, esto está demasiado grande para hacerle el parto, vamos a hacerle la cesárea, lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en otros lados, atravesar esto para sacar a este pibe, esto es más riesgoso, que sangra mucho más. El segmento cuando ya de un útero maduro, es mucho más avascular, tiene mucho menos sangrado. Entonces, técnicamente, quirúrgicamente, cuando vas a hacer una cesárea, es más riesgoso hacerla en este escenario que en este escenario. Más riesgoso para la mamá y, por supuesto, para el bebé. No solamente más riesgoso, 20 veces más caro. Una neonatología para un pibe prematuro tiene un costo faraónico. Vos lo sacás al chico al 9º mes, 2 palmadas en la cola, lo tenés en la nursería. Esto, un parto acá, por cesárea, es 20 veces más caro. Unidad de terapia intensiva neonatológica, que además no la tenemos disponible, que uno diga, che, mira, tenemos la mejor neonatología de Sudamérica, ni a malazo. Y mucho menos en las provincias, nos guste o no nos guste. Perdón, ¿cómo es eso? ¿Naturalmente madura y se va haciendo más delgado? Claro, uno cuando hace el tajo en el útero para hacer la cesárea, uno abre el útero acá, a esta altura, que se llama el segmento. Entonces, es así, uno agarra, le hace un tajito de bisturí, abre con una tijera, corta y saca el chico. Esto es mucho más cárnico, por decirlo, sangra muchísimo más. Un útero grávido, un útero embarazado, tiene una irrigación bestial la cantidad de sangre que recibe ese útero para nutrir a ese chico. Es increíble. Entonces, lógicamente, si yo voy y lo carneo, eso va a sangrar muchísimo más. Claro, los médicos que hicieron eso eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. O sea, profesionalmente es mala praxis. No, por supuesto que es mala En el caso praxis. Definitivamente lo hemos dicho. Esto es mala praxis. No hay, y esto hay que dejarlo muy claro, y te lo digo a vos en la cámara, no hay ninguna indicación médica sobre esta faz de la Tierra para dar a luz un pibe a los 6 meses de embarazo.
No hay ninguna. La única posibilidad podría ser riesgo inminente de muerte de la madre. La noticia que les comentaba hace un rato, un accidente, se rompe el útero, entonces no te queda otra que sacarlo. Lo sacarás como sea, vivo, muerto, como sea, pero es el único escenario donde puede pasar. No hay ninguna indicación médica para hacer una cesárea en un embarazo ultra prematuro, ni 5 meses, ni 6 meses, ni 7 meses. Hay situaciones, la mayoría de las complicaciones, que son las preeclampsias o las eclampsias severas, la mayoría se tratan y se dilatan, se estiran y se pueden estirar. Por supuesto, vuelvo a insistir, cuando pone en riesgo la vida de la madre, se hace, pero no hay ninguna indicación formal. Cuando hacen esas cirugías que se volvieron famosas hace un tiempo, que son intrauterinas, ¿no? Que son para salvar la vida del bebé a los 4 o 5 meses, Sí. y que después siga el embarazo, ¿no? ¿También tienen que ir por esa zona tan peligrosa, digamos? Sí, correcto. Se abre el útero, se hace anestesia local, el tema del dolor no lo vamos a charlar acá, se hace anestesia local al bebé, se repara, por ejemplo, no sé, los trastornos en la columna, la mielomeningocele, las espinas bífidas, se repara, se reconstruye y se cierra el útero. Pero es muy distinto cuando uno va con un equipo organizado, un grupo de expertos, un grupo de tipos que se dedican exclusivamente a eso. Y te voy a decir más. Felizmente en la Argentina tenemos tipos que tienen una expertise que no tienen en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando aparecen chicos que tienen cualquier trastorno de estos, que pueden ser perfectamente salvados con una cirugía intrauterina, los abortan. Entonces, ¿qué pasa? No tienen expertos en cirugía intrauterina. Se llama cirugía fetal. Acá sí lo tenemos, el grupo ahí del Austral, el grupo Ernesto Beruti, hay distintos grupos que tienen y que hacen esto. Me voy a Suiza, che, tengo un parto ortopédico, mirá esta cuestión, flaco, no, vos vas a Suiza, vos pensás que te van a atender, viste, que estás en la primera línea de tratamiento, y en realidad tienes mucho menos experiencia que por ahí nuestros ginecólogos, nuestros obstetras. Y cómo también un feto de esa gestación puede ser paciente o materia de descarte dependiendo cómo uno lo mire, ¿no? Bueno, por supuesto, todo, ya entramos en cosas que escapan a lo racional. Vos fijate, la incidencia, estos son datos del Ministerio de Salud, la incidencia de embarazo adolescente promedio es del 15%, ¿dónde está el promedio por acá? Creo que es el 15%, acá está, total país es el 15%, las zonas menos desarrolladas más embarazo, las zonas más urbanas menor probabilidad. ¿Qué significa esto? En la Argentina tenemos aproximadamente 700-750.000 partos al año, esto representa entre 95.000 y 100 nacimientos al año de embarazo adolescente. Interesante, fíjense que en los últimos 5, 6, 7 años, estos datos hasta el año 2012, fíjense un claro incremento en las relaciones sexuales, o casualidad, si tomamos en cuenta el año 2007, la ley de educación sexual fue promulgada en el año 2006. De manera que, lógicamente, al haber más relación sexual adolescente, es perfectamente lógico también que tengamos más embarazos no deseados. Y por supuesto, siempre los medios de comunicación salen a mentir, salen a decir macanas, como que, según ellos, y fíjense, toman solamente de 10 a 14 años. No hay datos de esto del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es hasta menores de 19 años. Así que vaya uno a saber de dónde lo sacaron. Y ellos dicen que hay 8 nacimientos por día en mujeres, en niñas, en jóvenes de 10 a 14 años. Según los datos del Ministerio de Salud, son 2 nacimientos por día, pero no hasta los 14, sino hasta los 19 años. De manera que de 0 a 14 esto debiera ser sustancialmente menor. Y lógicamente la clave del éxito es la prevención, porque obviamente ninguno de nosotros quiere un embarazo no deseado y mucho menos un embarazo adolescente. Entonces la clave es la prevención, y la prevención empieza con la educación, pero no es la educación genital, es la educación realmente integradora, no integral como lo que están vendiendo acá. Es integradora y tiene que ver con la persona humana, conceptos, valores, virtudes. ¿Sí? Inculcar a los chicos, sobre todas las cosas, los riesgos que asumen cuando toman una determinada actitud y saber si tienen un plan B para reaccionar. Vos haces esto, ¿cómo vas a reaccionar si pasa esto o aquello? Esto es clave, infundarlo en los pibes jóvenes, en los adolescentes.
Los jóvenes, los adolescentes, justamente nos caracterizábamos por no medir los riesgos. Esto hay que empezar a inculcarlo. Entonces, vos vas a tener una actividad sexual. ¿Qué pasa si queda embarazada? No, eso a mí no me pasa. No, flaco, tenés que asumir los riesgos y tenés que tener un plan B a ver qué te va a pasar. Pero esto es para todo, no solo para el embarazo. Che, no, mira, voy a hacer quilombo en el colegio, no sé, le voy a tener una tiza al maestro, me voy a agarrar piña con el flaco. Pará. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las complicaciones? Y por supuesto es clave la educación en el autogobierno. No solamente los valores y virtudes, sino también el respeto al cuerpo propio, al cuerpo ajeno, y por supuesto empieza en la familia. Ahora, hay un síndrome, todos hablamos del síndrome post-aborto, que son todo lo que pasa después que la chica abortó, pero muy poco se habla del síndrome pre-aborto. El síndrome pre-aborto, y esto es un término que por lo menos yo lo acuñé del profesor, que es un fenómeno, el de La Plata, de Agostino, Eduardo Agostino, un monstruo. Yo te diría que es uno de los que más sabe de esto. Y realmente yo creo que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno decide o una decide abortar, ¿ustedes piensan que lo está decidiendo en el momento que se embarazó? La decisión fue tomada mucho antes. El día que se subió al parlante, se puso el pedo y empezó a hacer esto. El día que se drogó, el día que se mamó, tuvo 5 parejas distintas, quedó embarazada, no se sabe quién es el hijo. Bueno, vamos a justiciarlo. Es clave que el Estado esté presente. Fundamentalmente, las asistentes sociales, la gente que hace terreno. Yo he trabajado en una villa miseria 2 meses. Tengo algo de idea de lo que es una villa miseria. Y tienen sus patrones, tienen sus grupos, tienen sus líderes, tienen sus comadres, tienen sus familias que les dan y después ellos distribuyen. Ellos saben y dejan de saber cuáles son las familias vulnerables, dónde se abusa, dónde no se abusa, qué hacen los pibes, lo conocen a todos. ¿Qué hizo Chávez en Venezuela, en los barrios, en las villas? Trajo a los médicos cubanos, que para darle salud, posiblemente, pero ¿sabés que también para qué? Para el tipo bichar y decir qué familia, qué gente está con el régimen y qué gente no está con el régimen. Esto se sabe pero perfectamente y las villas se conocen todo con todo. Entonces el Estado tiene que estar presente. No solamente disfrutar el barrio, tiene que saber qué es lo que está pasando en esa casa. Si no hay prevención, por supuesto, después la reacción en cadena es muy difícil de controlar. Y por supuesto también tiene que ver con la tecnología y limitar a los pibes. Pues los pibes se juntan, no se hablan, no hay diálogo, no hay nada más nocivo que llevarse el celular a la cama. Ya está bien, admito que los medios de comunicación han cambiado, pero no podemos fundamentar en esto, porque a través de esto le llegan a los pibes cosas que no podemos controlar, que es absolutamente descontrolable. Y fíjense esto, espero a ver si se escucha algo. No sé si lo vieron en este video, pero en la Escuela Técnica de Salto. Esta señora, Carla, ahí va a aparecer el nombre. Yo no considero que eso sea la muerte de nada, ¿sí? Tiene vida, profe. La vida. No tiene vida. Sí tiene vida. No, no tiene vida. Con eso comprobalo. No tiene. Si tiene una vida es una célula. La vida es la de la chica que se está jodiendo la vida porque ella se mandó ese moco por inconsciente, pero seguramente el pibe se las tomó. ¿Sí? Entonces, cada una tiene derecho a hacer lo que quiere sobre su cuerpo, porque es muy fácil. Se la pone, ¿sí? Hablando crudamente. La pone, la deja embarazada y se la toma. Es fácil. Entonces, pero puede ser. No, después de ahí criticamos. No, que se va a hacer un aborto. Que es una asesina, pero bueno, dejate en banda. Pero es una asesina. No, cada una tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Bueno, esto fue grabado por un chico de 13 años. Esta es la educación sexual que se está dando. Ahora, yo puedo entender que la maestra quiera justiciar al pibe. ¿Sí? Uno puede entender por lo que sea. Ahora, lo que es absolutamente inaceptable, que la maestra no tenga ni idea de biología. Esto son unas células, esto lo podemos matar. O sea, lo querés matar y es una célula. O sea es absoluta. Ahora, esto también es síndrome preaborto. La educación. ¿Necesitamos educación sexual? Absolutamente. La educación sexual
es 80% de acá para arriba y 20% de acá para abajo. No confundir educación sexual con educación genital. Son dos cosas absolutamente distintas. El sustrato de la educación sexual no es anticonceptivos. Por supuesto que hay que conocerlos. Por supuesto que hay que saber cómo funcionan. Pero esto tiene que estar basado en virtudes y valores, debe empezar en casa. Ahora, vos haces un esfuerzo enorme en tu casa, vos estás toda tu vida tratando de formar un pibe, te lo agarra esto y en 5 minutos te arma un desastre.